Rusia no está ganando la guerra, pero quiere que el mundo piense que sí, y está recurriendo a medidas cada vez más desesperadas para lograrlo. Hace unos días, el Kremlin fingió una gran victoria militar, publicando imágenes falsas y afirmando que tropas rusas invadieron una zona clave de Ucrania. Solo había un pequeño problema. Ucrania también tenía imágenes para compartir, y de inmediato expuso las mentiras de Putin, desmintió las afirmaciones del Kremlin y humilló al ejército ruso, todo de un solo golpe. Esta historia muestra lo ridículo que se está volviendo Rusia en sus intentos de proyectar poder y convencer a su propio pueblo y al mundo entero de que está en camino a la victoria. Todo comenzó el 22 de octubre cuando el jefe instalado por Rusia en la región ocupada de Jersón, Vladimir Saldo, publicó unas imágenes en línea. El video, con música dramática de fondo, mostraba varios clips filmados en tierra, agua y aire. Mostraban a las tropas rusas planificando tácticas, viajando en botes inflables, cruzando el agua a pie y participando en tiroteos en tierra, antes de que un soldado colocara una bandera entre un montón de escombros. Según Saldo, todo esto ocurría en la isla Karentin, una pequeña tierra en el río Dnieper, al suroeste de Jersón. El gobernador regional hizo varias afirmaciones importantes, pintando el panorama de una gran victoria rusa en la zona. Dijo que las unidades de reconocimiento y aerotransportadas rusas habían cruzado con éxito el río, repelido los contraataques ucranianos y asegurado una posición, y que ya estaban en proceso de minar las rutas de acceso y organizar la logística para mantener una presencia sostenida en la isla, presumiblemente preparándose para avanzar más al norte hacia la propia ciudad de Jersón. Blogueros militares rusos celebraron en línea a los operadores de drones de la 31 Brigada Tropas Aerotransportadas de Rusia, por supuestamente lograr superioridad aérea en la zona. Las unidades de artillería del 18 Ejército de Armas Combinadas recibieron elogios tras atacar objetivos ucranianos en la isla y puentes cercanos. Un bloguero militar afirmó que los saboteadores rusos ya se preparaban para cazar a las fuerzas ucranianas restantes en el noreste de la isla. Mientras tanto, agencias de noticias estatales rusas como TAS comenzaron a compartir sus propios informes sobre la supuesta última victoria del país. Agencia Telegráfica de la Unión Soviética informó que las fuerzas ucranianas fueron sorprendidas por un ataque ruso en la isla y que Rusia tomó rápidamente el control de instalaciones clave. Incluyeron una cita de un comandante de reconocimiento. La misión fue difícil: cruzar el agua bajo fuego y establecer una cabeza de playa para avanzar. El reconocimiento mostró que el enemigo no esperaba un ataque aquí. Nuestras tropas respondieron rápido y eficaz. Desembarcamos y tomamos control de las instalaciones clave de la isla. Noticias adicionales incluyeron declaraciones orgullosas del gobernador Saldo. La isla Karantin está controlada por el grupo ruso Dnieper, pero aún hay enemigos ocultos en edificios residenciales e industriales. Saldo afirmó que las fuerzas rusas identificaban y eliminaban activamente tropas y objetivos ucranianos en toda la isla. El mando militar actualmente está decidiendo qué papel asignar a la isla en la liberación de Jersón, según la situación, entre imágenes dramáticas en línea y declaraciones de los involucrados. La historia parece sacada de una película militar o videojuego. Las fuerzas rusas entraron, eliminaron a los enemigos y tomaron control rápido. Y al igual que en muchas películas y juegos, todo fue completamente inventado. No sucedió, y Ucrania tiene las pruebas para demostrarlo. Un día después de las afirmaciones de Saldo y el video editado, el 23 de octubre, una brigada ucraniana desmintió la historia. La 34A Brigada Separada de Defensa Costera publicó un video geolocalizado donde sus tropas marchan libremente por la isla, desmintiendo completamente las afirmaciones del Kremlin de que la zona estaba bajo control ruso o que siquiera había enfrentamientos activos en curso. Miembros de la brigada dijeron que la zona y alrededores de Jersón están, en resumen, silenciosos. Compartieron este mensaje y su video en los canales de Telegram de propaganda de los ocupantes. Jersón ya está capturada y supuestamente la infantería rusa camina por la orilla derecha. Las imágenes reales del microdistrito de la isla y Sadova muestran silencio, tranquilidad y sin oponentes. La 34A Brigada Separada del Cuerpo de Infantería de Marina de Defensa Costera. 30 mantienen sus posiciones firmemente y controlan de manera continua la costa del Dnieper. Vigilamos Antonivka, Sadova y Jersón. Detenemos de inmediato cualquier intento enemigo de acercarse al río. El enemigo no tiene ninguna posibilidad de cruzar o de moverse en la orilla derecha. Sus éxitos existen solo en Internet, no en la realidad. La 34A Brigada mantiene Jersón. La costa está bajo nuestro control, estamos en posiciones y nos quedamos aquí. Ese día, Vladislav Voloshin,
portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, compartió un video grabado en la isla Karentin. En el video, Voloshin canta y baila mientras refuta totalmente la versión rusa. La evidencia ucraniana en video es irrefutable, y varias fuentes confiables pronto analizaron los datos disponibles y llegaron a la misma conclusión clara. Rusia había inventado la historia. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Kremlin intenta retratar falsamente a las fuerzas rusas, habiendo establecido una cabeza de puente en la orilla derecha occidental del Oblast de Jersón, un nuevo esfuerzo ruso de guerra cognitiva contra Ucrania y sus socios. La evidencia muestra que las fuerzas rusas no han creado una cabeza de puente ni iniciado ofensiva en la orilla occidental del Oblast de Jersón. El instituto también negó afirmaciones de blogueros militares rusos, como que las tropas rusas expulsaron a fuerzas ucranianas de Sadova y realizaron sabotajes cerca de Antonivka, ubicada al este de Jersón. Nuevamente, el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que no existía evidencia para probar estas afirmaciones. Al ser descubiertos inventando historias sobre sus soldados, los medios rusos intentaron encubrirlo. Agencia Telegráfica de la Unión Soviética eliminó una nota sobre las fuerzas rusas capturando la isla de Jersón. Luego, el Instituto para el Estudio de la Guerra comenzó a investigar más a fondo, analizando algunos de los posibles motivos que Rusia podría tener para recurrir a este tipo de falsedades y fabricaciones. Rusia probablemente realiza una guerra cognitiva para mostrar sus operaciones de sabotaje y reconocimiento en Jersón como el inicio de una ofensiva para cruzar el Dnieper y recuperar la ciudad y el Oblast de Jersón. Es probable que el Kremlin tenga la intención de convencer a la Unión Europea Occidental o Unión Europea y a Ucrania de que una victoria rusa es inevitable, para que Ucrania se someta a las demandas de Rusia de ceder territorio y que los aliados dejen de apoyar a Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra sigue evaluando que este esfuerzo ruso de guerra cognitiva es incompatible con cualquier afirmación de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones territoriales en el sur de Ucrania. 3 grandes lecciones surgen de esto. Primero, como ya se dijo, es una clara señal de desesperación rusa. Un país que gana una guerra y avanza debería tener suficientes historias e informes de éxito para compartir. No debería inventar ni exagerar sobre los movimientos de sus fuerzas. El simple hecho de que Rusia tenga que inventar estas historias tan locas y fabricadas solo demuestra la posición increíblemente débil en la que se encuentra hoy en día. Nadie predijo esto al inicio de la guerra. Analistas pensaron que Rusia enfrentaría ciertos desafíos y resistencia de Ucrania, pero nadie habría adivinado eso. Casi 4 años después, el Kremlin se vería reducido a inventar historias ridículamente falsas para aparentar ser más fuerte y exitoso de lo que realmente es. Sabemos que la mentira y la propaganda son armas favoritas de Vladimir Putin. Sin embargo, decir que tomó una pequeña isla y preparar un video para probarlo es un nuevo nivel bajo, incluso para él. Eso nos lleva a la segunda gran lección que podemos aprender de esto. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Kremlin hará lo necesario para convencer a Occidente, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, de que está ganando la guerra. Busca promover la idea de que su maquinaria de guerra avanza victoriosa, capturando terreno valioso cada día. Es cuestión de tiempo para que las defensas ucranianas caigan y la bandera rusa ondee en Kiev. En realidad, nada de eso es cierto, y hay montones de pruebas que lo respaldan. En casi 4 años, Rusia ha avanzado, pero sus tropas progresan muy lentamente en varias regiones. La mayoría de los territorios, pueblos y ciudades clave siguen en manos de Ucrania, como Pokrovsk, en la región de Donetsk. Las pérdidas de Rusia son catastróficas. Más de 1 millón de soldados muertos o heridos y grandes cifras de tanques, vehículos, aviones, buques, radares y defensas aéreas dañados o destruidos. Basándonos en los datos actuales, la inteligencia de fuentes abiertas y la forma en que ha transcurrido la guerra hasta ahora, expertos creen que Rusia tardaría años en controlar por completo las 4 regiones. Rusia inicialmente quiso controlar Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Una conquista total de Ucrania tomaría décadas o incluso otro siglo. El Kremlin no quiere escuchar esos hechos ni que el mundo los escuche. No puede cambiar la realidad, pero puede ocultarla con verdades a medias creadas por su imaginación. Eso es exactamente lo que hemos visto suceder aquí. Afortunadamente, en este caso, Ucrania pudo refutar muy rápida y eficientemente los informes de Rusia con pruebas propias. Pero esta no será la última vez que el Kremlin intente algo así. Si Rusia difunde suficientes informes falsos y exageraciones, algunas podrían tener efecto. Y eso tiene el poder de influir en las opiniones y cambiar la forma en que la gente percibe lo que está ocurriendo en la guerra. Por eso es esencial que Ucrania y sus aliados
Sigan desmintiendo las mentiras y propaganda de Rusia siempre que puedan. Porque no importa lo que Rusia diga o afirme, lo único que realmente importa es la verdad. Y la verdad es que Rusia está tan lejos de la victoria hoy como lo estaba hace 3 años y medio. No está logrando avances significativos. No rompe las líneas defensivas de Ucrania ni está en ascenso de ninguna manera. Eso es justo lo que Jack Keane, general estadounidense retirado, expuso en un artículo de opinión para el New York Times el 24 de octubre, pocos días después de la última propaganda del Kremlin. Keane, presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra, afirma que tras casi 4 años de conflicto en Ucrania, Rusia pierde en todas las métricas importantes. Tienen tasas de bajas colosales, su economía empeora y sus avances territoriales son lentos y muy costosos. Keane señala que Vladimir Putin asegura que ganará en Ucrania y rechaza acuerdos de paz. ¿Eso no le da el control total del Donbass? No lo creas. Rusia no está ganando. Rusia no ha podido vencer a un rival más pequeño y pobre. Tras casi 4 años de campaña, el ejército ruso rinde por debajo de lo esperado y Ucrania ha frenado su avance a paso de peatón. Rusia ocupó el 0.6% de Ucrania este año y perdió 1.000 soldados diarios en el proceso. El jefe del Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que Rusia no ha tomado ninguna capital de Oblast desde marzo de 2022. Sus fuerzas luchan en campos llenos de cráteres y pueblos abandonados, sufriendo pérdidas insostenibles en el camino. Agrega que la única razón por la que Rusia todavía puede seguir luchando en este momento es gracias al pequeño número de aliados que aún le quedan, nombrando en particular a China, Corea del Norte e Irán. Keane luego insta a los estadounidenses a no dejarse engañar por las mentiras de Putin antes de enumerar una larga y poderosa lista de hechos y estadísticas que muestran la verdadera realidad de esta guerra. Él destaca cómo los drones ucranianos han forzado a Rusia a casi desistir de usar tanques y vehículos mecanizados en esta fase de la guerra. Ahora las tropas rusas suelen marchar a pie en pequeños grupos de 3 a 5 soldados o viajar en vehículos civiles como jeeps y motocicletas. Como dice Keane, muchos de estos soldados mueren en grandes cantidades por solo pequeñas porciones de terreno y sin blindaje que los respalde. Las tropas rusas seguirán siendo heridas o asesinadas. Con poca esperanza de tomar grandes porciones de territorio, necesitan avanzar hacia centros logísticos más importantes y ubicaciones estratégicas. Keane también señala que, según las evaluaciones del Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ganó solo 1.420 kilómetros cuadrados, 550 millas cuadradas, desde el 1 de julio de este año, lo que equivale a un ritmo de alrededor de 135 millas cuadradas, poco más de 5 millas cuadradas por día. Eso está muy por debajo de las expectativas para una fuerza del tamaño de Rusia. Y cualquier ejército mecanizado moderno que se enfrente a una fuerza mucho más pequeña debería estar ganando terreno en cantidades significativamente mayores. Como mencioné antes, si Rusia sigue tomando territorio a este ritmo tan lento, pasarán años antes de que pueda siquiera capturar completamente la región de Donbass, y mucho menos otras partes de Ucrania. Y el precio que Rusia está pagando por sus avances es asombroso. Como dice Keane, las fuerzas rusas promediaron aproximadamente 71 bajas por kilómetro cuadrado, ganado en mayo de 2025, 70 bajas por kilómetro cuadrado en junio de 2025, 75 bajas por kilómetro cuadrado en julio de 2025 y 68 bajas por kilómetro cuadrado en agosto. Estas son cifras horribles. Horrible es sin duda un adjetivo apropiado para la tasa de bajas del Kremlin. El hecho de que los comandantes del país estén tan dispuestos a seguir enviando a sus tropas a la línea de fuego también demuestra lo poco que valoran la vida humana. La muerte y las heridas son inevitables en la guerra, por supuesto, pero muchas fuerzas militares al menos intentan limitar la cantidad de bajas que sufren. Rusia, sin embargo, parece no tener absolutamente ningún respeto por quienes se enlistan en su ejército. Cada soldado es tratado como poco más que un pedazo de carne, arrojado a la muerte y reemplazado por otra alma la semana siguiente. Keane continúa destacando el hecho de que el mayor éxito de Rusia en 2025 fue cuando recuperó su propio territorio, la región de Kursk, que había sido parcialmente tomada por las fuerzas ucranianas. En 2024, Rusia dependió de ayuda externa y llamó a 10.000 soldados norcoreanos para apoyar contra los invasores ucranianos. Keane considera esta acción una vergüenza para Rusia. El exgeneral de 4 estrellas aborda el mayor problema actual de Rusia, su colapso económico. Keane considera que será difícil para el Kremlin reclutar suficientes tropas para compensar sus grandes pérdidas. Putin ha sostenido esta guerra con reclutamiento masivo e incentivos financieros.
pero hay señales de que el sistema colapsa. Filtrado, documentos del gobierno ruso señalan que el país tuvo en promedio 35.000 bajas mensuales de enero a septiembre de 2025. Sin embargo, está reduciendo los bonos únicos de firma para los nuevos reclutas militares. Rusia tal vez deba recurrir a la movilización obligatoria de reservistas, medida impopular que aumentaría la disidencia y pondría en riesgo el liderazgo de Putin. Sin duda es posible que la movilización esté en la mente de Putin, especialmente porque Rusia anunció recientemente una nueva enmienda a la ley de reclutamiento, según la cual los aproximadamente 2 millones de reservistas militares del país ahora pueden ser llamados para defender la infraestructura rusa de los ataques ucranianos. Algunos analistas, incluidos los del Instituto para el Estudio de la Guerra, creen que esto podría ser el primer paso en un plan más grande para movilizar a cientos de miles, si no es que a millones, de soldados adicionales en servicio activo para enviarlos a Ucrania. Debido a las graves dificultades económicas de Rusia, la movilización podría ser su única opción, ya que el país tendrá problemas para conseguir fondos y continuar pagando bonos, salarios de soldados y compensaciones a las familias de los caídos. Según Kim, la liquidez del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia bajó a $50.000 millones en octubre de 2025, un descenso de más del 55% respecto a los 113.000 millones previos a la guerra. El país ahora también enfrenta una inflación extremadamente alta y tasas de interés por las nubes, junto con efectos cada vez más dramáticos de una crisis de combustible potencialmente fatal, con escasez de gasolina estimada entre el 13 y el 20% de la demanda, gracias a los ataques con drones de Ucrania contra refinerías e infraestructura de combustible en Rusia y territorios ocupados. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya impuesto recientemente sanciones más severas a las compañías petroleras rusas solo ha empeorado la situación para Putin y sus compañeros del Kremlin. Esto podría explicar por qué Rusia recurre a tácticas tan drásticas y ridículas, fingiendo victorias para convencer a su población y al mundo de que todo está bien, y que aún va rumbo a alguna victoria gloriosa. Como dice Kim, el Kremlin también busca difundir sus mentiras en línea a personas de todo el mundo. Inunda las redes sociales con bots y comentaristas pagados para impulsar una narrativa falsa. Exageran avances minúsculos en el campo de batalla, como si fueran grandes victorias para manipular nuestra percepción de los hechos. Pero el mundo está despertando. Incluso en Rusia, cada vez más personas están abriendo los ojos, viendo a través de las mentiras y dándose cuenta de que esta guerra fue el mayor error que su gobierno haya cometido. Las tácticas del Kremlin fallan en el campo de batalla y fuera de él. No importa cuántas mentiras cree y difunda, nunca será suficiente para ocultar o borrar la verdad de lo que realmente está sucediendo en esta guerra. En este video, puedes conocer más sobre la crisis económica actual del Kremlin, causada por sanciones occidentales, gasto excesivo y otros factores que han generado un caos total. O bien, mira este video para ver que Ucrania, no Rusia, es quien realmente está en ascenso y decidida a recuperar cada milla de tierra que el Kremlin intentó robarle. Recuerda suscribirte a nuestro canal también para obtener más análisis en video y reportes de última hora sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, así como otros conflictos importantes en el mundo. Y gracias, como siempre, por vernos.